Bueno, hoy vamos a hacer esta manualidad. Vamos a hacerla con acuarelas. Entonces va a ser muy sencillito lo que es hacer lo que es todo esta marina, lo que es con el barquito, ¿vale? Hacemos lo que es una línea de horizonte, la vamos a hacer con una regla para que veáis cómo se hace. Luego vamos a utilizar un tapón para hacer lo que es el solcito, la luna que está ahí. Y luego vamos a ir haciéndole lo que es los colores y con rotulador, ¿vale? Pues hoy vamos a hacer lo que es este dibujo tan bonito. Venga, manos a la obra, que empezamos. Aquí ya estamos viendo el dibujo y vamos a coger la mitad, lo que es para empezar a hacer la línea. Y hacemos nuestra línea, que es el horizonte, en la mitad de nuestro cuadernito, como veis donde pongo el dedo. Entonces cogemos la regla y ahí hacemos primero lo que es una línea y ya con la regla ponemos lo que es nuestra línea de horizonte. Así como vamos a ir haciéndolo. Y ahora vamos a coger un tapón de botella, que eso nos va a servir para hacer lo que es el sol que tiene nuestra marina. La vamos a poner en el centro y con el lápiz vamos a bordear todo lo que es el tapón. Como veis aquí, lo que es en el dibujo, ese tapón lo ponemos ahí en el centro y así hacemos lo que es el sol. Miramos dónde está más o menos el centro y ahí es donde vamos a colocar lo que es el sol en el centro y ya con el lápiz lo bordeamos, como podéis ver, poquito a poquito y despacito. Ahora vemos que vamos a dibujar nuestro barquito, que va también lo que es en el centro de la marina. Entonces, poquito a poquito vamos con el lápiz dibujando lo que es las líneas del velerito, poco a poco, fijándonos bien en los detalles. Bueno, ya tenemos dibujado aquí lo que es el barquito, que aunque lo tapemos ahora un poquito no pasa nada porque vamos a hacer primero con las pinturas, aquí donde va a ir el sol, lo he hecho un poquito más grande y luego toda la mar. Entonces vamos a empezar a pintar con las acuarelas, ¿vale? Vamos a empezar pintando lo que es la parte del cielo y luego vamos a hacerle lo que es el mar. Venga. Aquí empezamos ya a hacer el cielo con un color salmón muy clarito, muy clarito. Vamos a darle a todo el cielo, primero todo muy clarito y luego lo vamos oscureciendo poquito a poquito, ¿vale? No, como podéis ver en el vídeo, le voy echando más oscurito hacia las esquinas y luego hacia el sol le voy dándole el tono muchísimo más clarito. Eso quiere decir que le añado más agua. Acabamos esta parte y continuamos.
Ahora vamos a hacer esto, estas rayitas para como más claritas para luego ya dar más oscuro y así lo hacéis muchísimo mejor. Venga, vamos a ello. Ahora aquí vamos a dibujar lo que es el reflejo del sol. Hacemos así lo que es con lápiz haciendo zigzag, lo que es todo para abajo, para que nos quede lo que es todo ese reflejo proyectado, ¿vale? Ahora con un color gris vamos a hacer el reflejo, ese que acabamos de dibujar, para ya dejarlo ya preparado. O sea, utilizamos un color suavecito de color gris. Lo rellenamos entero poco a poco. Podéis dejarme algún comentario, que a ver qué tal os ha parecido, y si queréis que dibuje algo que os guste para aprender a hacerlo, dejármelo en los comentarios, que os haré un vídeo para ayudaros cómo hacerlo, ¿vale? Venga, os espero. Y continuamos con el dibujo, ¿eh? Venga, hasta el final, miradlo, que nos va a quedar chulísimo. Aquí veis cómo ha quedado y ahora vamos a rellenar con color blanco y un poquito de amarillo lo que es el sol. Todo lo que es alrededor le damos primero blanco y luego con un poquitito de amarillo para que nos coja un poco de tonalidad. Empezamos a dibujar el mar con un color morado, lo que es muy clarito. Vamos a empezar donde hemos hecho el resol, ese, con un tono muy clarito, para ir acabando hacia las esquinas con un tono más oscuro. Estamos haciendo el horizonte y ahora estamos poniéndole lo que es ese tono, lo que es aclarándolo con más agua, y según vamos estirándolo vamos a ir poniéndolo con el tono muchísimo más oscuro. ¿No veis? Poquito a poquito como voy poniéndolo, lo voy rellenando poco a poco y lo voy estirando, y ahí veis cómo se nota lo que es el agua. Eso lo que me va a hacer es aclarar muchísimo más lo que es el tono. Seguimos todo lo que es hasta abajo. Aquí esta zona se va a formar haciendo todo un degradado con el tono de clarito a más oscuro y luego un violeta un poquito más oscuro. Vamos cubriéndolo todo y ahora vamos añadiendo el tono un poquito más oscuro y así vamos a conseguir esa degradación.
aquí ya hemos hecho toda esa zona con el morado ese clarito, y ahora le vamos a hacer con el lila ese más oscurito, todo ello para que ya forme el tono muchísimo más oscuro y nos haga ya más esa degradación. ¿Veis cómo haciendo? ¿Veis cómo voy a ir poniéndolo? Lo que es otra vez todo lo que es clarito, y luego ya lo vamos a ir oscureciendo ya por las esquinas. Vamos estirándolo todo. Y como os he dicho, donde quiera que vaya más clarito, le añadimos más agua, que ya se ve ahí cómo tiene más agua, qué parte tiene más agua, porque es un pincel que se le puede ir añadiendo lo que es agua poco a poco. Y eso lo vamos estirando todo. Y ya después le vamos a ir añadiéndole el tono más oscuro ya en las esquinas. ¿No veis? Poquito a poquito vamos cubriendo. A ver, vamos cubriendo poco a poco. Ya empezamos ya a añadirle el tono más oscurito. Lo voy perfilando todo bien en el horizonte. Y ya vamos añadiéndole todo. Con ese tono hasta abajo. ¿Y veis la diferencia de los tonos que nos quedan tan bonitos? Entonces vamos poco a poco y lo vamos rellenando todo. Así poco a poco. Vamos estirando. Así. Lo vamos estirando poquito a poquito, como podéis ver en la imagen. Ya tenemos rellenado casi, y así vamos a hacerlo también en el lado opuesto. Y ahora seguimos añadiendo aún más oscuro, un poquito más para que coja aún más contraste. Ahí, para hacer así el tono más oscuro, ya lo que tenéis que hacer es no añadirle tanta agua, ya apenas sin agua, y así ya se nos pone el color muchísimo más oscuro. Cuanta más agua el tono se pone más clarito. Y así tenemos. Empezamos el otro lado y haciendo lo mismo, con los mismos colores y la misma técnica. Vamos a ir dándole poco a poco, de clarito a oscuro. Tenéis que ir viendo en el vídeo cómo lo hacemos.
suscribiros al canal para que os lleguen todas las notificaciones y podáis ver bien todos los vídeos, y a la vez me podéis apoyar dándome un like para ir siguiendo contenido, para ir enseñándoos poco a poco todas estas cosas que vamos haciendo, y así vais aprendiendo lo que es distintas técnicas de dibujo y así vais disfrutando un poquito. Venga, ya sabéis, apoyarme un poquito al canal. Gracias, un saludo para todos. Bueno, aquí estamos acabando el otro lado y ya estamos dando el formato al horizonte. Ahora vamos a hacer lo que es el cielo. Ya hemos hecho un poquito de tono, le hemos dado con tonos naranjas y tono rosa clarito, salmonao, y ahora estamos dándole lo que es en el sol, lo que es un poquito más de blanco y también un poquito más lo que es el tono, lo que es amarillo. Como podéis ver, hemos rellenado ya lo que es todo el conjunto, lo que es la marina. Aquí en la esquina estamos dándole un poquito lo que es un tono un poquito más fuerte para que nos sobresalga más y para que resalte muchísimo más. Le damos a los dos lados y continuamos. Vamos a darle ahora con un poquito de acrílico para hacerle lo que es todas estas líneas que tiene blancos, todos los brillos, para que nos quede aún más bonito, ¿vale? Con un poquito blanco de acrílico. Pues pincel. Bueno, y le damos así un poquito. Le estamos dando en la zona gris un poco blanco, pero luego no os preocupéis que se va a notar más con el rotulador que vamos a darle a todo y va a destacar todo muchísimo más. Entonces le vamos a ir dándole poquito a poquito unas rayitas pequeñitas. Como podéis ver, he cogido un pincel un poquito más ancho y vamos a ir haciéndole por todo ello esas rayitas pequeñas que simulan lo que es las olas del mar.
vamos estirándolas así poquito a poquito, unas más largas y otras más cortas. En la esquina, en el centro, un poquito más larga, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Mirad cómo lo hago y ir haciéndolo vosotros también igual. Bueno, aquí ya estamos acabando de dar lo que es toda la forma al mar con esas olitas que ya hemos hecho con todo tono blanco. Ahora vamos a reinar un poquito más el sol con un poco otro tono un poquito blanco y un poco color amarillo para dejarlo ya totalmente perfilado y ya acabado. Como podéis ver, le estoy rellenando con el color mucho más blanco porque así coge más intensidad. Bueno, ahora como veis en la pantalla vamos a rotular ese barquito que hay y esos pajaritos con un rotulador de color negro. Venga, empezamos. Bueno, ahora hacemos lo que es con el rotulador, vamos a hacer lo que es rotular el barquito. Así, con cuidadito. Rellenamos todo esto así bien. Así. Y un piquito también y lo vamos a hacer así. Ahora lo hacemos lo que es. Y rellenamos todo lo que hemos pintado. Hemos dibujado todo con ello. Y ahora lo rellenamos por dentro. Y le hacemos lo que es un poquito así, y aquí una así,
tiki, tiki, como una banderita. Ahora rellenamos todo lo que es nuestra barquita. Sí. Y aquí le hacemos así un poquito. Rellenamos todo esto. ¿Veis, no? Vale, todo rellenado. Vale, vamos a hacer lo que es aquí, es un poquito, piña. Así tengo este otro finito. Este le hace así. La piñita son más finas, pero bueno, no tengo. Así. Unas rayitas así. 1, 2, 3. ¿Vale? Y lo mismo. Así. Una. Así más o menos. Le vamos a dejar. Y ahora tenemos que hacerle lo que es la sombra aquí abajo. Entonces, como lleva la sombra, la vamos a hacer con el color gris. Cogemos el rotulador color gris, más o menos proyectamos lo que es así. La hacemos así y la hacemos así. ¿Vale? Entonces le pintamos también con el color gris así, que es la sombra del barco. ¿Vale? Y ahora le hacemos lo que es lo mismo, pero hacemos lo que es al revés. Un poquito. Vale. Y ahora tenemos que hacerle lo que es las velas. Hacemos lo que es esta así y hacemos una tornilla aquí, así y así. Y ahora hacemos la otra. Venga, así. Y un poquito más para arriba, que es más grande que la otra. Y aquí. Y la banderita esta que lleva ahí, hacemos así. Entonces esto rellenamos también todo. Así todo rellenado. Vale, y ahora le hacemos, solo nos falta esto. 1, 2, 3. Y hacemos 1, 2, 3. Ya tenemos lo que es la sombra, lo que es del barco. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo que es, si queréis, vamos a hacerle lo que es los pajaritos que lleva por aquí, que es haciéndole lo que es un poquito, muy sencillamente. Le hacemos así, así, una rayita y así, ¿lo veis? Luego otro hace lo que es una rayita así, un poquito para abajo y le hacemos así. Y le hace más o menos ya la forma de pajarito. Así y así, ¿vale? Como simula pajaritos. Entonces ahora tenemos que hacer lo que es, como hemos dicho antes, ahora vamos a coger el rotulador ya y vamos a hacer lo que es las rayas. Simplemente. Entonces, para que os salga bien, si queréis, podéis coger lo que es la regla. Hacemos todo el horizonte con la regla. Mirad, así. Hacemos la regla. Y le hacemos así. Esto es muy grande, pero bueno. Cogemos la regla.
y le hacemos la línea. Venga. Y aquí. ¿Lo veis? Ya tenemos hecho lo que es el horizonte. Y ahora vamos a hacerle que es todas unas líneas seguidas. Mirad, si queréis hacerlo con la regla para que no os torzáis, hacemos así. Haga lo blanco por encima, sí. ¿Lo veis? Qué fácil y qué sencillo. Así de gorditas. Claro, también podemos hacerlas un poco más onduladas. Porque el agua tiene un poco de ondulación, como sabéis. Para que no nos quede tan ondulado, podemos hacer así. ¿Lo veis? ¿Qué diferencia? Pues hacer la raya. Sí, hacer las rayitas, ¿lo ves? Mirad. ¿No veis qué bonito nos va quedando? Vale, hacemos así una rayita recta y un poquito. Levantamos así un poquito curvo y recto, un poquito así para abajo y recto, un poquito curvo y para arriba, recta, poquito y recta. Y así vamos formando lo que es nuestras olas. Así. ¿Habéis visto qué sencillo? Si hacemos un poquito y ya está. Y estas, si un poquito alguna, hacemos así abombado un poquito. Y así no queda todo tan recto. ¿Habéis visto qué bonito? Qué bonito está quedando nuestro dibujo. Qué cambio lo que nos ha dado y qué sencillo para poder hacerlo. Ahora os voy a hacer una cosita para que os quede bien, quede bien marcadito. Igual lo marcamos así mismo, así lo tenemos de bonito, hecho lo que es nuestro dibujo. Hacemos esto un poquito así si queréis. Ahora estábamos dándole lo que es con un rotulador gris clarito, haciéndole todo el borde del zigzag ese que hemos hecho del resol, para que nos resalte mucho más bonito. Pero ¿veis qué bonito nos está quedando lo que es el dibujo? ¿Lo veis? ¿Qué cosa más bonita? Pues bueno, ya tenemos terminado lo que es nuestro dibujo de esta semana. ¿Vale? Pues así lo dejamos ya. Aquí tenéis. Dibujo sencillo y rápido de hacer. Aquí tenemos el dibujo terminado. Mirad qué bonito nos ha quedado. Venga, suscribiros al canal, dadme un like y muchas gracias por ver los vídeos.